Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún en este día martes 21, estamos 21 de septiembre de 2021. Esta es la segunda semana del módulo de la materia de Derecho Internacional Privado. Vamos a ver unas notas antes de dar inicio a nuestra clase. Respecto al primer examen, vamos a decir, el examen parcial, que se va a aplicar el siguiente martes, para precisar el 28 de septiembre. Tendremos nuestro examen parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Como ya antes había manejado, la actividad número 3, pues simple y sencillamente va a estar abierta, no 2, 3 días antes del 28. La voy a abrir desde el 25 de septiembre a las 11 de la mañana. Y la voy a cerrar el lunes 27 a las 23:59 horas. O sea, prácticamente tienen ustedes 3 días para hacer su actividad. El cuestionario va a ser anticipado. ¿Por qué? Porque el 28 se aplica el examen, va a ser el examen, van a tener todo el día para contestar, solo va a ser para ello. Para que pasando la medianoche para empezar miércoles, ya esté en plataforma los resultados de ese primer examen y si ya cumplieron con sus 3 actividades. La segunda actividad de esta semana se refiere al tema de la nacionalidad, ya está en plataforma, es la segunda actividad. La tercera actividad que vamos a ver es la condición de extranjero, la extranjería. Eso hasta la otra clase, pero por lo pronto esta semana tienen creo que 2 días para contestar su segunda actividad, su cuestionario respecto a la nacionalidad. El sábado abre tercer cuestionario que corresponde a la tercera semana respecto a las condiciones de los extranjeros o la condición de extranjero, lo que es la extranjería, para efecto de que ustedes en ese fin de semana tengan tiempo, más el lunes, 3 días, para contestar su actividad. Ya el martes tenemos clase, terminamos la clase y ahora sí, el examen. Su síntesis, que le sirve mucho de apoyo para hacer su actividad, su cuestionario, ya está también en plataforma. Incluso ya está en plataforma la de la tercera semana. Por si quieren ustedes empezar a leer, empiezan a leer y van respecto a lo que es la extranjería. Y así vamos avanzando. Acuérdense que en este sistema virtual, si es cierto, tenemos clase, vamos a una los martes, durante 5 semanas, pero se les deja el material para que sigan ustedes estudiando. Tienen la biblioteca virtual a su disposición de la universidad. Hay videos también que ya subí, lecturas sugeridas, su síntesis, su actividad. A ver, Oscar, ¿sí? Era respecto a lo que acaba de mencionar, profe, ¿va a estar subiendo la síntesis para realizar las actividades? Sí, sí. Es que en esa síntesis Ok. está extractado todo lo elemental que se debe de ver en la clase. Ya vieron que tenemos 2 horas, pero no es suficiente. No es suficiente, entonces, pues prácticamente el maestro hace de su parte, impartiendo clase, proporcionando el material, la universidad también tiene una biblioteca virtual, ustedes pues tienen que hacer. Eso es, digo, su responsabilidad de ustedes. Y la síntesis la van a tener, la síntesis de esta semana, de la semana 2, ya está, le dice lectura sugeridas. La de la semana 3 también ya está la actividad,
perdón, no la actividad, la síntesis de la tercera semana ya está también en plataforma. Ya empecé a dar entrada a lo que va a ser su tercera actividad para que el sábado, este sábado que viene, el 25, desde las 11 de la mañana, ya puedan adelantar con esta actividad, para que cuando llegue el lunes solo sea clase y examen. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, maestro, todo claro. Perfecto. Pues vamos a dar inicio a la clase. Ya habíamos visto en la clase anterior el tema de la introducción al estudio del derecho internacional privado, que era en qué consistía, de dónde venía, y la importancia que tiene, sobre todo, que se dedica, si bien es cierto, a las relaciones internacionales, pero en cuestiones privadas, se mencionaron cuáles son. Vamos a ver una de esas cuestiones que es la nacionalidad. Para que, miren jóvenes, la nacionalidad es un concepto polisémico de gran importancia en las ciencias sociales, el derecho privado, el derecho constitucional y las relaciones internacionales, que se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un lado, cuando hablamos de la nacionalidad jurídica administrativa del pasaporte, que es la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo de un individuo con un Estado va a generar derechos y deberes recíprocos. Y para el constitucionalismo contemporáneo, esto viene a implicar el concepto de soberanía nacional. También se tiene, cuando se menciona el concepto de nacionalidad, que no se debe confundir con el término identidad nacional. La pertenencia a un grupo social de fuerte personalidad identitaria, que es el carácter nacional de un pueblo, que se identifica con el concepto que es también polisémico de nación, especialmente en el contexto del nacionalismo que se impone como ideología constitutiva de lo que fue el Estado-Nación a partir del siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800. La identificación de este concepto con el anterior depende de la aplicación del denominado principio de nacionalidad, que es la identidad entre nación y Estado. Históricamente se pretendió generalizar en Europa tras la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de los denominados 14 puntos de Wilson. Y en la mayor parte del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, con los procesos de descolonización. Tal pretensión ha sido considerada por varios autores imposible de realizar en la práctica, dada la multiplicidad de identidades y confusión entre diferentes comunidades, culturas, lenguas, religiones, territorios y fronteras. Por ejemplo, entre vasco, catalán, gallego, quebequense, californiano, nayarita, sinaloense, jalisciense, huichol, cora, tehuano, serrano, costeño, norteño, etc. Esa es la terminología que se le da a la persona de determinados lugares. Pero es de facto, o sea, es de hecho, lo que ocurre es que los estados ya asentados, la mayoría de los estados actuales, son plurinacionales, en el sentido de albergar más nacionalidades que la nacionalidad singular que normalmente lo origina. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, Cancún, hay mucha población flotante. Estamos hablando que somos alrededor de 1 millón de habitantes. Tendremos de 80 al 90% de población flotante. Gente que viene de todos lados. No solo del interior de la República, también extranjeros. Por eso es muy importante para la tercera clase cuando veamos lo que es la condición de extranjero.
Una persona que viene de otro país, no necesariamente solamente a otro, ¿en qué condición se va a encontrar? Bueno, en cualquier caso, los procesos de descolonización que les mencionaba acabaron produciendo más estados-nación y es previsible que con el tiempo vayan a más. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de nacionalidad. España. Nacionalidad es la denominación que la Constitución Española de 1978 reserva para ciertas comunidades autónomas, en lugar de la denominación común de regiones. En el artículo 2 de esa Constitución no se especifican cuáles son, aunque en la disposición transitoria segunda se habla de un proceso simplificado de acceso a la autonomía plena de los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía, el requisito que solo cumplía Cataluña, el País Vasco y Galicia. Más adelante, otras comunidades se definieron a sí mismas como nacionalidades en sus respectivos estatutos de autonomía. Fue el caso de Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas Canarias. En cualquier caso, lo que les acabo de mencionar, esto se podría atribuir a la voluntad de España no reconocerse como Estado plurinacional, lo que haría que el artículo 2 de dicha Constitución española no se aplicara a estas naciones que a la fecha de este artículo se llaman nacionalidades. Y por tanto, fuera conforme a la Constitución la secesión de estas naciones, pudiéndose constituir en estados. Hay que tener en cuenta que el artículo 2 de la Constitución española habla de la nación española, habla de un ente íntegro. Solo esta es indisoluble, pero si cada comunidad autónoma se considera una nación, entonces este artículo no sería aplicable en ninguna comunidad autónoma ni tendría razón de ser. Y ven ustedes que la península ibérica, por el caso de la parte norte, en la región vasca, de los Euskaditas Atasuna, Euskadi, era el movimiento que tenían los países vascos, eran movimientos terroristas. Es el que era ETA, Euskaditas Atasuna, la región norte de la península ibérica. Está así, y acá remita, está la parte vasca, que también han estado peleando su autonomía. Entonces, como dicen acá, si a cada uno se le reconoce una nacionalidad, pues bueno, van a ser nación-estado dentro de un estado. En España, nuestro país, se va a tener allá ciudades que tienen autonomía, pues eso sí estaría afectado. Por eso es que se maneja como regiones y no propiamente como nacionalidades, porque esto afectaría políticamente incluso hasta la soberanía española. Bueno, ¿de dónde viene la palabra nacionalidad? El término nacionalidad proviene de la palabra nacional y esta del latín natio onis. Natio onis, que significa nación, raza, y viene de nashi, es nacer, en el siglo XV, territorio y habitantes del país. Ahora, la diferencia entre nacionalidad y nación, no hay que confundir. Tras la Segunda Guerra Mundial, se introdujo la diferenciación entre nación y nacionalidad, atribuyendo al primer término un carácter jurídico-político y al segundo un carácter histórico-social. El norteamericano Carlton J.H. Hayes, en los años 1960, definió así el término nacionalidad, admitiendo que no debía confundirse con país o con nación. Él decía, Carlton,
Grupo cultural de personas que hablan una lengua común o dialectos íntimamente ligados entre sí y que tienen cierta comunidad de tradiciones históricas, religiosas, territoriales, políticas, militares, económicas, artísticas e intelectuales. Hay otro historiador también, Pelay Pagés. Para Hayes, ambos conceptos responden a realidades diferentes. La nacionalidad aparecería como la unión de características nacionales necesarias para que un conjunto social pueda transformarse en nación. Una nación en potencia a la que se le negaría la soberanía política y el derecho a construir un Estado propio. Condiciones, en cambio, que sí poseería lo que es una nación. Sin embargo, hubo otros autores como Hans Kohn que en esa misma década identificaron nación y nacionalidad. ¿Qué pasa o cómo se adquiere y se pierde la nacionalidad? Vamos a empezar cómo se adquiere la adquisición. Diferente según la legislación de cada país, las variantes pueden resumirse en 4 principios jurídicos expresados en latín. Tenemos por el primer criterio, que es el jus sanguinis, el derecho de sangre. La nacionalidad se adquiere como consecuencia de haber nacido de unos determinados progenitores, poniendo como requisito la nacionalidad de la madre, el padre o la de ambos. Toma como base los nexos familiares de raza y tradición. La nacionalidad es la de los padres, aunque el hijo haya nacido en el extranjero. Tenemos también otro criterio, que es el jus soli, que es el derecho de suelo. La nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento, independientemente de la nacionalidad de los padres. Tenemos también otro criterio, el jus domicili. Jus domicili es el derecho de domicilio. La nacionalidad se adquiere por el lugar del domicilio, vecindad o residencia legal, poniendo como requisito determinados plazos o criterios de arraigo, propiedad, trabajo, etc. El último de estos criterios es el jus optandi. Jus optandi es el derecho de optar. Es el poder de optar a una nacionalidad distinta de la que se ostenta. Tiene lugar cuando la persona puede escoger entre 2 o más nacionalidades originarias, o lo que es lo mismo, cuando no concuerden el derecho de suelo y el derecho de sangre, el jus soli y el jus sanguinis, y se puede escoger de entre las nacionalidades a las que se tiene derecho. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? Aquí también aparece la figura del apátrida, la doble nacionalidad y la naturalización. Acuérdense ustedes, no sé si llegaron a ver la película de Tom Hanks, La Terminal, que su país desapareció y bueno, estaba él en otro país, en un aeropuerto, y quedó así, como dicen, al garete. Muy interesante la película, si no la han visto, les invito a que la vean, La Terminal, con Tom Hanks. Bueno, la nacionalidad puede perderse en algunos casos, puede compartirse una doble nacionalidad y puede adquirirse una nueva nacionalidad cumpliendo determinados requisitos, hablando en el caso de la naturalización. La situación de apátrida, apátrida, es la que no posee ninguna nacionalidad. Los ciudadanos de los Estados Unidos pues, pueden renunciar a su nacionalidad y voluntariamente convertirse en apátridas. Por ejemplo, ese caso que estaba leyendo en un artículo de Steven Seagal, el actor de ese karateca de las películas, tiene nacionalidad ya rusa. Yo no sé qué se pase hasta allá, pero tiene nacionalidad rusa Steven Seagal. Bueno. La nación y el espacio geográfico, el territorio y el estado. La nación y el espacio geográfico. Una nación, entiéndase un grupo de personas que comparten una cultura, puede ejercer dicha cultura en cualquier espacio geográfico sin perder su nacionalidad.
Es posible que durante este ejercicio la nacionalidad transportada por la inmigración sufra algunos cambios en su estructura cultural, modificando el comportamiento de sus integrantes. Tal cambio puede generarse al encontrarse con otros grupos culturales y asimilando algunas de sus costumbres, inclusive asimilando el grupo de su propia nación. Este cambio cultural afecta directamente la esencia de la nación, pudiendo generar una nueva nacionalidad distinta e independiente de la original. Tal efecto ha estado presente en toda interacción social del hombre, relacionada con el desplazamiento geográfico o de una nación. Inclúyanse la exploración, las guerras, las invasiones o las colonizaciones. Todas ellas han generado transformaciones culturales que derivan en la fundación de nuevas naciones. Mira en su momento qué pasó en México. Llegan los españoles a conquistar y se forma una colonia, que es la colonia, la colonia de España, era la Nueva España. Después viene la independencia, regresamos a lo que fue el Imperio Mexicano, del 21 al 24, y se adoptó la forma de gobierno, la república. Ya están simulados, nos quedan 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de lo que estamos viendo de todo lo relacionado a la nacionalidad? No, profe, de mi parte todo claro. Gracias. Los demás jóvenes. Bueno, vamos a... Todo claro, profe. Todo claro, profe. Okay. La nación y el territorio, ojo, no confundir. ¿Ok? Ok, Andrés Ochoa. Está claro que una nación no puede ejercer su identidad cultural si no se encuentra ubicada en un espacio geográfico. Acuérdense que territorio es uno de los elementos de ¿qué? Del Estado. Si vamos a hablar de una nación, pues se tiene que asentar en vamos a poner una porción de tierra geográficamente hablando. Eso es el territorio. De igual forma, esta identidad cultural no puede ser ejecutada sin un número suficiente de miembros de dicha nacionalidad ubicada en un mismo espacio geográfico. En algún momento es posible que una nación sola o en coexistencia con otra pueda asumir supremacía del espacio geográfico en el que reside y hacerse con el control de este para ejercer por la vía del hecho o por derecho la propiedad del espacio geográfico y demarcación territorial. La nación y el Estado. Aquí, una vez que una nación esté provista de una solidez cultural, suficientes integrantes y recursos, así como del dominio de un territorio, puede eventualmente, si así sus costumbres lo aceptan, fundar un Estado para ejercer el control sobre ese territorio para garantizar la supervivencia de la nación. El Estado es una organización inmaterial, una autoridad que ejerce su supremacía y poder sobre un territorio y toda la población que en él habitan. Población es otro elemento del Estado. Ya tenemos territorio y población que en él habitan. Normalmente su fuerza se encuentra regulada bajo los principios de su cultura generadora o bien sobre los principios culturales de la nación que la constituye. En tal sentido, debemos de mencionar que puede existir una nación sin Estado y sin territorio, pero no puede existir un Estado sin nación y territorio, porque no ejercerlas, o sea, no llevar a cabo el ejercicio de su poder sobre ninguna persona, cosa o lugar. Vamos a checar el caso del Reino Unido, ahí por donde está Inglaterra. Inglés, galés, escocés, irlandés, son nacionalidades históricas que, por cierto, para asignar en cada caso, cuando corresponde la nacionalidad británica,
y cuándo no. Hay que tener presente el proceso de formación del Reino Unido, el United Kingdom. Es la U y la K. ¿Ya han visto ustedes? Es United Kingdom, Reino Unido. En 1707, Inglaterra se fusionó con Escocia para formar el Reino de Gran Bretaña. Pues precisamente en ese año ambas naciones acordaron constituir un parlamento único. Gales formó parte de Inglaterra a partir de 1301, pero como el pueblo conservó su idioma y su cultura, puede considerarse que a partir de esa fecha, Gales solo fue una nación ocupada por Inglaterra. Vamos a ver cuánto nos queda de este tiempo. 5 minutos. Con posterioridad hubo conflictos y guerras e incluso algunos años de libertad en los que Gales incluso formó su propio parlamento, hasta que en 1542 fue anexionada definitivamente a Inglaterra, aunque permitiendo que los galeses obtuvieran representación en el parlamento inglés. A partir de entonces, por lo tanto, realmente los galeses dejaron de ser tales para pasar a ser ingleses y luego para pasar a ser británicos a partir de 1707. En 1800 se disolvió el Parlamento de Irlanda, uniéndose su territorio al del Reino de la Gran Bretaña, para formar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, pero el Tratado de Londres de 1921 otorgó nuevamente la independencia a esa región, aunque por causas diversas hubo conflictos y además también pues, tensiones y retrasos, marchas y contramarchas, por lo que tal vez solo puede decirse que la República de Irlanda realmente surgió como independiente en 1949. Ustedes ya se habrán dado cuenta cuando han leído la historia de Inglaterra, la Gran Bretaña, donde ven todo de Escocia. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de los actores de James Bond. Buscan que sean de por ese, vamos a decir, rumbo, ingleses, escoceses. Si ustedes analizan ¿ok? Porque James Bond está, se creó como un agente espía inglés. Y tenemos luego a Sean Connery, el escocés, no está en inglés, pero bueno, escocés estaba en ese proceso que les acabo de mencionar. El segundo de Roger Moore, inglés. Estaba también George Lazenby, no me acuerdo, fue el segundo tiempo. Primero Sean Connery, George Lazenby, creo que es inglés o escocés, no me acuerdo de él. En esa película sale hasta con su padre. Yo pensaba que era escocés. Después vino Roger Moore, es de nacionalidad inglesa. Después vino Timothy Dalton, también inglés. Después vino Pierce Brosnan, irlandés. Vean ustedes cómo es por el rumbo de lo que les acabo de mencionar y todo. Después de Pierce Brosnan vino Daniel Craig, que es inglés. Entonces, por ahí ha estado girando la designación de los actores que van a personificar al 007, pero toman en cuenta la nacionalidad. Ya estaban mencionando de que quería que hubiera la cuestión delicada de un 007 de color. Estaban proponiendo a Idris Elba y a un norteamericano, pero no creo que es inglés, Henry Cavill, Superman. Pero vean ustedes cómo está en la nacionalidad de las películas. Bueno, quedan 2 minutos, vamos a... Pero por el Tratado de Londres de 1921 también se creó Irlanda del Norte, integrándose la misma al Reino Unido, que desde entonces pasó a ser Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Irlanda también ha estado con sus guerrillas con Inglaterra, porque quiere ser una nación independiente.
Hay películas que sí lo señalan. Uno se de Marea de Fuego, que era Tommy Lee Jones, era un terrorista que estuvo encerrado en la cárcel por terrorismo, por fabricar bombas. Llega a Estados Unidos por proveniente de Irlanda. El otro actor era Jeff Bridges, que supuestamente ellos eran de IRA, del ejército irlandés, que está prácticamente peleando con Inglaterra. Y el pleito viene entre ellos dos, eran ex terroristas, y no solo uno se volvió bueno. Marea de Fuego, con Tommy Lee Jones, el que sale en Hombres de Negro. Te la recomiendo también que la vean. Muy interesante. Bueno, queda menos de un minuto. Regresamos después del corte Gómez y continuamos con la clase 11:48. ¿No? 11:40. Gracias.